voy a poner esta palabra, esta ministración delante de su presencia. Siempre que estoy haciendo una prédica, que estoy haciendo un estudio, lo que le pido al Señor es que la palabra produzca, porque la palabra tiene que producir, la palabra tiene que provocar, la palabra tiene que activar milagros, porque la palabra en sí sola da fruto, amén, y no regresa vacía. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos, Señor, que podamos levantar memorial en tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que puedas abrir el libro de tus memorias y encontrar nuestro nombre. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre. Y te pido, Señor, que tú que has visto las copas llenas de la oración de tus santos, que tú, Señor, que sabes quién es que aún en medio de una tribulación te sigue adorando, sigue bendiciendo tu nombre, sigue ofrendando. Yo te pido, Señor, para esa persona una visitación especial de parte de ti. Y te pido un milagro, un milagro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Puede sentarse, puede sentarse. Mire, le voy a invitar a que se apresure a inscribirse para el domingo, porque empezamos la serie acerca del Espíritu Santo. Y yo estoy convencida y estoy preparada para que el Espíritu Santo de Dios haga lo que solamente Él puede hacer en medio de su pueblo. Estábamos acostumbrados a depender del toque de la administración del hombre, pero aquí va a ser el Espíritu Santo de Dios ministrando directamente. Amén. Así que prepare su espíritu para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para su iglesia. Así que por favor corra a apuntarse. Mire que son solamente 3 cultos, y venga preparado y preparada para lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Y mire, estaba pensando yo que ciertamente estamos viviendo tiempos diferentes. Toda la humanidad fue movida, fue sacudida por un pequeño virus. Pero cierto también es que Dios sigue actuando en medio de su pueblo. Lo cierto es que sus hijos siguen avanzando. Lo cierto es que sus hijos siguen construyendo casas. Lo cierto es que sus hijos siguen recibiendo la bendición de Dios. Lo cierto es que sus hijos siguen cosechando victoria. Lo cierto es que aún en medio de este tiempo que ha sido tan difícil, hemos podido experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Lo cierto es que en medio de este tiempo Dios sigue haciendo milagros, porque Él sigue siendo Dios. Amén. Hemos orado por gente que ha tenido síntomas de COVID, todos los síntomas de COVID, y han salido negativos. Hemos orado por gente que ya ha sido diagnosticada con este virus y mire, los síntomas cesan. Gente que ha tenido la posibilidad de complicarse, gente que ha estado a punto de la gravedad o en gravedad. Hemos orado y hemos visto cómo el Señor les ha sacado de ese estado, y hoy podemos decir que están estables, que están bien. ¿Cómo se va a mostrar Dios como ese Dios que sana si no es en medio de una enfermedad? ¿Cómo se va a mostrar ese Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee, si no es en medio de una necesidad económica? ¿Cómo vamos a poder experimentar a Jehová Shalom, el Dios de la completa paz, si no es en medio de la aflicción? Así que, pueblo de Dios, hoy tenemos que estar
y caminar con la expectativa de que viene algo nuevo, de que viene bendición, que este tiempo tiene un tiempo que se acaba, porque estamos caminando en el Cronos, pero hay un tiempo Kairos de Dios que es eterno y que es para siempre. Amén. Así que sacúdase de la depresión, sacúdase de los ataques de pánico, porque Satanás sabe que lo que viene es grande, que el remanente fiel que ha quedado, que aquel y aquella que ha encontrado a Cristo en medio de esta crisis, es donde Dios se va a revelar a su pueblo como ese Señor todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Amén. Y antes de pasar a la palabra, quiero que por favor pongan atención a este hermoso testimonio. Yo sé que lo grabaron, yo no lo he visto, pero yo sé que va a ser de gran bendición para Tengan todos muy buen nosotros. día, hermanos de Portadores de su Gloria. Mi nombre es Viley Maroto y a continuación les voy a compartir un testimonio que a raíz de la prédica del miércoles 16 de septiembre, a la hora de las ofrendas, Dios responde. Hermanos, yo hace días venía tiempo atrás preocupada por un dinero que debía. Entonces, yo esa noche me apropié de la palabra de la pastora Carmen Carazo cuando ella dijo que nos mantuviéramos con la expectativa porque algo grande Dios iba a hacer. Y así fue, hermanos. Yo escuché toda la prédica y me apropié de la palabra cuando ella dijo que qué lindo es que Dios no le niegue a una mujer lo que pide. Qué lindo es cuando Dios no le niega a un hombre lo que pide. Pero si pedimos como pedía Daniel, con vehemencia y creyéndole a Dios. Hermanos, esa noche me acosté, oré. Al día siguiente mi hijo me entrega una llamada a las 8 de la mañana, donde me dice una muchacha que por favor me acerque a la municipalidad de San José porque ahí tiene un monto específico para mí. Tenía el monto que ocupaba y un poquito más. Pero hermano, yo no creí. Yo dije, no, esto es una broma. Entonces mi hijo me dijo, mami, vaya, no pierde nada. Y así fue, hermanos, me presenté en la municipalidad y efectivamente, ahí estaba el dinero sobrenatural. Hermanos, porque esa plata yo no la tenía. Y fue el miércoles la prédica y eso fue el jueves a las 8 de la mañana. Cuando el enemigo toda la noche me decía, hermanos, que esa plata yo no la iba a conseguir de un día para otro. Que la pastora Carmen Carazo no sabía lo que estaba hablando, que eso era imposible, que por favor empeñara cualquier cosa de mi casa, hermanos. Y yo le dije, yo no voy a empeñar nada de mi casa porque Dios me va a proveer. Porque Jehová Jireh ve y Jehová Jireh provee, hermanos. Entonces, con esto les quiero decir que no conforme a ese milagro, yo todavía no lo creía, cambié el cheque y todo, hermanos, y yo me vine para mi casa y me puse a almorzar con mi hijo. Y yo tengo desde el 7 de junio que no tengo trabajo. Y he metido papeles y todo, pero nada. Terminando de almorzar con mi hijo, yo todavía no me sentía como muy contenta. Estaba también un poco asustada por lo que estaba pasando, porque uno ve los milagros de Dios, hermanos, y todavía no cree. Cuando suena el teléfono y en la pantalla sale el nombre de la empresa donde yo había metido ya papeles y me han hecho una entrevista. Hermanos, y en ese momento la muchacha me dice, la llamo para darle una buena noticia, doña Viley, es para decirle que ya usted está contratada y que le voy a mandar el contrato vía correo con todas las prestaciones. Déjeme decirle que tiene seguro, que desde que usted entra aquí a esta empresa, ya usted es una empleada con todas las de la ley. Hermanos, en un solo día, Dios hizo ese milagro en mi vida. Cuando yo, un día antes, hermanos, estaba destrozada, pensando que Dios no iba a responder porque de dónde yo iba a conseguir una plata, un dinero de un día para otro. Con esto le quiero dar a entender, hermanos, y quiero que todos ustedes, ahí en Portadores de su Gloria, crean que cuando la pastora Carmen Carazo da la palabra, la activen. Hermanos, ese miércoles yo le prometí a Dios que si Él me daba ese dinero, mientras el enemigo me decía que no, que era imposible, yo diezmaba y seguía diezmando en esta casa, hermanos.
porque de aquí es donde yo estoy recibiendo palabra. Y yo daba el diezmo en otro lado. Y yo dije, Señor, si usted lo hace. Y me acosté, hermanos, y eso pasó el jueves a las 8 de la mañana. Así que muy contenta, les comparto este testimonio. Ojalá les sirva de verdad a todos ustedes y que crean y activen la palabra. Que seamos como Daniel, que en nuestras oraciones pidamos amor y que no presentemos nuestras ofrendas, hermanos, sin una oración, como dijo la pastora. Mi nombre es Viley, mucho gusto, y le quiero dejar un mensaje a todos los de la iglesia y a los que ven Portadores de su Gloria por Facebook. Ustedes son de Limón y pueden ir a la iglesia, y hay algunos que no van. Hermanos, vayan a la iglesia. Yo vivo aquí en San José y deseara estar cerca para visitar los miércoles y los domingos esa iglesia. No se pierdan la bendición. Ustedes que pueden, no se queden en la casa. Es tiempo de congregarse, de diezmar y de ofrendar para poder ver las respuestas de nuestro Dios. Muchas gracias y tengan buen día. Amén. Muchas gracias, Viley. Yo sé que nos estás viendo. Viley vive en Pavas. Ella se apropió de la palabra y le damos gracias al Señor por eso. Le doy gracias al Señor por los milagros del domingo. Tengo muchos testimonios de sanidad del domingo. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Amén. Amén. Bueno, continuamos con la serie de los principios de la economía del reino. Y hoy vamos a estar hablando acerca de levantando un memorial. Quiero que por favor me acompañen en la palabra del Señor al libro de Hechos. Vean que todo lo que se ha dicho aquí se ha fundamentado a través de la palabra. Toda palabra que se dé en una iglesia tiene que estar basada en la palabra de Dios. Amén. Y vámonos a ir a Hechos 10. Los versículos del 1 al 4. Hechos 10, los versículos del 1 al 4. Y vamos a leerlos en diferentes traducciones. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso, dice la palabra, y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, entiéndase aquí por ofrenda. Limosna es la palabra ofrenda. Han subido para memoria delante de Dios. Para memoria delante de Dios. Vamos a leer en 2 traducciones más, pero solamente el versículo número 4. Solamente el versículo número 4. Allá por favor en cabina. La nueva versión internacional, versículo número 4, dice así: ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Vamos ahora a la traducción Biblia de las Américas, el versículo número 4. Versículo 4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Delante de Dios. Esta historia que se encuentra en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros acerca de Cornelio. Cornelio era un sargento del ejército romano que tenía a cargo 100 hombres. De ahí que se le decía el centurión.
el centurión. Nos describe aquí en la palabra del Señor, y su énfasis es cómo era Cornelio. El énfasis aquí no era que era soldado romano, que era un centurión, porque el énfasis de Dios no está en cuál puesto tenga usted. El énfasis no está en su ocupación. El énfasis de Dios está y estará siempre en el corazón del hombre. Por eso es que el versículo 2 nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Cuando se habla de piadoso, se nos está hablando de una persona que tiene compasión y que es sensible a las necesidades de otros. Nos dice temeroso de Dios, en un hombre que tenía un temor reverente. Mire qué tremendo, porque Cornelio no conocía de Jesús y muy probablemente conocía muy poco del Dios del pueblo de Israel. Pero aunque Cornelio no tenía un conocimiento, vemos que tiene una profunda necesidad de conocer a Dios y de agradarle a Él. Porque todos nosotros en nuestro interior llega un día en que ese vacío de Dios nos hace buscarlo a Él. Usted está aquí porque como Cornelio usted quiere conocer más de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Ahora, calificaba a Cornelio según los estándares de la religión para que un ángel le visitara. No, calificaba a Cornelio según los estándares de los religiosos para tener una experiencia sobrenatural como la que tuvo. No, pero es que la misma palabra del Señor en Primera de Corintios, mire, Primera de Corintios capítulo 1 versículo del 27 del 25 al 28 dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Gloria al Señor, porque usted y yo éramos de esos necios, éramos de esos pobres, éramos de esos débiles del mundo, pero Dios nos escogió. ¿Por qué? Yo no sé todavía por qué. Yo solamente sé decir que a Él le plació por su gran amor y por su gran misericordia. Ninguno de nosotros calificábamos, pero a Él le plació. Amén. Dice, poderoso y temeroso de Dios con toda su casa, con su esposa, con sus hijos. Y si usted lee la historia completa, se dará cuenta que hasta sus criados eran piadosos y temerosos de Dios como Él. Porque Dios necesita uno para empezar a hacer la obra en toda una casa. Dios necesita solamente uno que se levante para Él poder entrar en el corazón de toda la familia. Amén. Mire, la palabra del Señor dice, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar aquí es la palabra griega topos, que significa territorio. Nosotros peleamos por bendición, pero Satanás pelea por territorio. Dios nos ha dado un territorio para que nosotros ejergamos la influencia sobre él. Su territorio es su casa. Su territorio es su esposo, su esposa. Su territorio son sus hijos. Su territorio es su padre, su madre y sus hermanos. Y es para que usted lleve a ese territorio el reino de los cielos. Cornelio tenía pasión por buscar de Dios. Tenía un deseo sincero de encontrarle a Él.
Y esa pasión y ese deseo lo hereda a toda su casa. Que sus hijos deseen buscar al Dios que lo ven buscar a usted. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Que sus hijos, esto me lo dio el Espíritu Santo, que tus hijos deseen buscar al Dios que te ven buscando a ti. Amén. Por eso es que Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, con uno. Yo le creo a Dios por ese uno. Amén. Y dice la palabra que realizaba obras de beneficencia, limosnas al pueblo. Y le vuelvo a repetir la palabra limosna, aquí es la palabra ofrenda. Y se ha pensado que la limosna es lo que nos sobra. No. Dar ofrenda es aún dar aquello que yo sé que voy a ocupar algún día. Y Cornelio sabía lo que era dar una ofrenda. Y aunque era romano, no era judío, tenía sed del Dios vivo. Y aunque por su condición, porque era un gentil, o sea, un no judío, ni siquiera podía tener un acceso al templo como él hubiese querido. Pero eso no le impidió a él buscar de Dios. La palabra nada más del Señor, nada más lo menciono en Lucas 10:11, dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le será abierto. Si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Aquel era un hombre dador. Era un hombre que oraba a Dios. Pero si usted ve, la palabra dice que él oraba y ofrendaba continuamente. Ofrendaba y oraba. Y creo que fue el miércoles pasado que dijimos que estas dos cosas tienen que ir juntas, la ofrenda y la oración. Porque si usted no presenta su oración junto con su ofrenda, usted lo único que está dando es dinero. Y a Dios usted no le puede impresionar con el dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Aquí hay un gran principio, porque estamos hablando de principios de la economía del reino. Y el principio aquí en la oración, la ofrenda continua. Y es que siempre dentro del diseño de Dios para la adoración, porque mire, adoración no es venir a cantar. Los que son viejitos aquí saben cómo se ponía esto bueno en el tiempo de la alabanza y la adoración. ¿Quién se acuerda de eso? Como pasábamos aquí al frente. Pero esos tiempos van a volver. Amén. Aprendimos a hacerlo de una manera diferente. Pero el diseño de Dios fue, cuando le ordena a Moisés que le levante casa, que le levante tabernáculo, era que su adoración debía de ser continua. Tengo unos pocos versículos porque hay muchos. Vámonos a Éxodo 29:38, Éxodo 29:42 y Números 28:31, por citarle algunos. Dice: esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 becerros de un año cada día, continuamente. Vamos al versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Continuo. Dice: a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Continuo, dice, por vuestras generaciones. Vámonos a Números 28:31, dice: los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas. Continuo, siempre. El sacrificio, la alabanza y la adoración en el tabernáculo
que Moisés le levanta al Señor para que tuviera casa, debía de ser continuo. ¿Qué es continuo? No podía parar, no podía cesar. Por eso cuando el Señor dice que la llama arderá siempre en el altar, que el fuego arderá en el altar y no se podía apagar, estaba hablando de un sacrificio continuo. Y le vuelvo a repetir, ese es el secreto. Porque mire lo que pasa cuando usted ora de continuo. Apocalipsis 5:8 dice: cuando los tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Ore, ore, ore y siga orando hasta que la copa esté llena, porque cuando esa copa se llena se rebalsa y ahí es donde su oración va a ser contestada. Ore. Y se puso peor la situación, siga orando. Y se presentaron más obstáculos, siga orando hasta que la copa se llene. Cuando el rey David decidió trasladar el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y decide sacarla de Silo, que era el lugar donde estaba el arca, el lugar donde estaba el tabernáculo de Moisés. Y David dijo: la saco de ahí, porque en Silo no pasaba nada, porque en Silo no había milagros, porque en Silo no había la manifestación de su gloria. Y no hay nada más terrible que un hombre y una mujer quieran experimentar a Dios en su casa y que salgan igual que como entraron. Usted tiene que salir diferente, porque donde está la presencia de Dios se siente, se manifiesta. Dios no va a estar en un lugar y se va a esconder. Cuando Dios está, hay milagros. Cuando Dios está, hay liberación. Cuando Dios está, empieza a ocurrir lo sobrenatural. Y el rey David dijo: me llevo a la presencia de Dios y me la llevo a Jerusalén. Pero usted conoce la historia y usted sabe que en el primer intento David pretendió trasladar el arca como lo hacían los paganos, en una carreta tirada por bueyes. Así los paganos transportaban a sus ídolos. Y vemos también cómo aquel hombre, Usa, muere. Es cuando David se da cuenta: no es como yo digo, fue como Dios estableció. Y Dios estableció que el arca tenía que ser transportada en el hombro de sus sacerdotes, símbolo de que la gloria de Dios va a caer sobre el hombre, aquel hombre que es sacerdote. Pero vemos también cómo David recibe la revelación, porque decide agradar a Dios, de que necesita transportar el arca, pero lo voy a hacer con adoración continua. Con adoración continua. Y David daba 3 pasos y había alabanza y adoración. Y David daba 3 pasos y había alabanza y adoración. Y David daba 3 pasos y había alabanza y adoración. Y había alabanza y adoración. Y había alabanza y adoración continua. Continua. Porque Él merece ser continuamente adorado. Amén. Así que siga orando, siga adorando, siga leyendo su palabra, siga congregándose, siga diezmando, siga ofrendando hasta que Dios le conteste, y después también. Amén. Pero ¿qué provocó? ¿Qué provocó estas oraciones y esta ofrenda? Versículos 3 y 4. Versículo 3, Nueva Versión Internacional, y en el 4 tengo 2 versiones más. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde, la hora de la ofrenda de la tarde, porque en la hora de la ofrenda algo siempre va a pasar. Amén. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Le llamó por su nombre.
Porque Dios conoce su nombre. Amén, amén, amén. Dios conoce su nombre. Versículo 4. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. La otra traducción dice: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Estas oraciones y estas ofrendas provocaron una visitación angelical de un hombre que no conocía a Jesús, de un hombre que no calificaba, de un hombre que no tenía posibilidad según la religión, pero un hombre que oraba, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía el bien a otras personas, un hombre que ofrendaba, y oró tanto ese hombre que llenó la copa. Y cuando usted llena la copa, algo tiene que pasar. ¿Sabe cuánto oré para que mi esposo se convirtiera? 16 años. Y usted tiene 3 orando y ya va a tirar el tapón. ¿Sabe cuánto oré para que mis hijos fueran sanos? Para no tener que salir corriendo al hospital de niños 2, 3 veces por semana. 12 años. No, si yo no he tenido nada fácil. Créame que no he tenido nada fácil. Pero hay un secreto: la copa llena, la copa llena, la copa llena. Cuando la copa esté llena, ese marido conoce de Cristo. Cuando la copa esté llena, esos hijos vuelven a la casa del Señor. Cuando la copa esté llena, vas a disfrutar de tu sanidad, vas a disfrutar de tu prosperidad. Cuando la copa esté llena. Vea lo que dice el ángel: tus oraciones, tus ofrendas. Vuelvo a repetir, no fue una oración de un día. Qué fácilmente dejamos el compromiso de orar. Estoy orando con una lista, porque ya es tanta la gente que tengo por la cual orar. Y para que nadie se me olvide, estoy orando con una lista. Usted oró 2, 3 días, una semana, 2 semanas. Señor, te lo dejo. ¿Ah? ¿Cómo, Señor, te lo dejo? Pidan y sigan pidiendo. Busquen y sigan buscando. Que al que busca y al que pide, Dios le da. Amén. Aquí no dice tu ofrenda. Aquella ofrenda de aquel domingo de 1990. No, eso no dice aquí. Aquí nos habla de un estilo de vida. De un estilo de vida. Porque una cosa es dar una ofrenda perdida una vez en cuando, y otra cosa muy diferente es ser un ofrendante. Una cosa es que usted cante. Por cierto, me oí el domingo y qué feo canté el domingo. Dios mío, yo no sé por qué no me bajaron el micrófono. Padre de la gloria. Tápese en los oídos. Una cosa es que usted cante y otra cosa es que sea un cantante. ¿Verdad que sí? Una cosa es que usted ore una vez y otra cosa es que usted sea un intercesor. El ángel fue enviado a la casa de un hombre que tenía un estilo de vida de oración, un estilo de vida de ofrendar, y este es el secreto. Mire lo que dice la palabra en el versículo 4, dice: tus oraciones y ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y cuando yo leí este versículo, me acordé. ¿Se acuerdan cuando prediqué la serie de los libros de Dios? El libro de memoria, el libro de las tristezas. Búsquelo, está en Facebook. Porque Dios tiene un libro de memorias. Malaquías 3:16. Usted no me cree, pero está en Malaquías 3:16. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó. Cuidado con lo que usted habla, porque Dios le está escuchando. Y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia, en la presencia de Dios.
un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. ¿Quiénes están en ese libro? Los que temen al Señor y honran su nombre. Cornelio estaba en ese libro. Le pregunto, ¿usted quiere estar en ese libro? Levánteme la mano. Yo sí quiero estar. Yo quiero estar en ese libro. Haga lo que hizo Cornelio. Haga lo que hizo Cornelio. Que su nombre va a estar escrito en ese libro. Amén. El libro de las memorias es aquel libro donde se apunta todo lo que usted le ha servido al Señor y todo lo que usted le ha servido a su prójimo. Porque, mire, Cornelio ofrendaba al prójimo. Y habíamos hablado el domingo que si nosotros damos un vaso de agua en el nombre de Jesús, aquel que es de Cristo, recibiremos recompensa. Amén. Lo que está en ese libro será leído a su favor. Vea qué lindo estas traducciones de Malaquías 3:16, porque de verdad que esto es hermoso. Dice, cuando los que adoran a Dios y lo respetan, oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí, Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Ay, sí, poneme la musiquita, se oye lindo. ¿Qué le dijo el ángel a ese hombre? Hombre, muchacho, Cornelio, porque Dios se acuerda de tu nombre. Cada cosa que hayas hecho para el servicio de Dios, de la casa de Dios y de tu prójimo, Dios lo anota. Estamos en tiempos que dice la palabra, tiempos en donde la maldad del hombre ha crecido tanto que dice, por lo cual el amor de muchos se enfriará. Hay tanta maldad, hay tanta gente malagradecida que muchas veces uno es tentado a decir, no le hago ningún favor a nadie. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que sigamos haciendo el bien y a su tiempo nosotros cosecharemos. Ahí está tu nombre anotado. Amén. La otra traducción dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen a Dios y para los que estiman su nombre. Creo que falta otra traducción, ¿verdad? Son 3. Dice, los que honran a Dios hablaron entonces entre sí y el Señor escuchó con atención lo que decían, y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor. ¿Y qué dice? Lo toman en cuenta. Tome en cuenta usted a Dios. Tome en cuenta para lo que va a hacer. Amén. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto es hermoso. Mire, cuando yo leía esto, yo quería saltar y brincar, porque yo quiero ser recordada por Dios. Porque una cosa es que yo me acuerde de Dios y otra muy diferente, que Dios se acuerde de mí. Una cosa es que yo sepa su nombre, Dios, Yahweh, Jesús, Jesús, Jesús. Pero otra cosa muy diferente es que Dios me diga, Carmen, Carmen. Y yo no sé usted, pero yo le creo a Él cuando Él me dice que Él tiene memoria. Yo le creo a Él cuando Él me dice que ninguno de los actos de bien que yo haga, ninguno de esos momentos de pasión donde busco su presencia van a pasar desapercibidos. Y es que lo que el Señor estaba diciéndole al pueblo es que todo lo que ustedes hagan por mí y por mi prójimo trae recompensa. Hoy yo le estoy creyendo a Dios, porque aquí hay gente que como Cornelio ha sido gente buena, ha sido gente temerosa de Dios. Hoy yo le estoy creyendo a Él por tu recompensa.
por tu recompensa. Sacar es el verbo hebreo que se refiere para refrescar la memoria, para actuar para que algo pase, o para actuar para que algo no pase. Dios tiene memoria y Dios se acuerda de usted, y todo lo que usted haga en su nombre recibirá recompensa. Amén. Veo otra traducción de Hechos 10:4. Dice: tus ofrendas y tus oraciones. Vea qué lindo esto. Tus ofrendas y tus oraciones le han recordado a Dios el pacto que Él tiene contigo. Tus ofrendas y tus oraciones le han recordado a Dios el pacto que Él tiene contigo. Usted tiene pacto, usted tiene herencia, usted tiene promesa. Amén, porque usted es hijo. Tu oración no regresará vacía nunca. Mire, todo lo que usted le dé a Dios y todo lo que usted le dé a su prójimo va a provocar algo. Yo le quiero hablar a los matrimonios aquí, porque en esta época la convivencia muchas veces está siendo difícil, porque no se pasaba tantas horas juntos. Yo oré 16 años por mi matrimonio, y en esos 16 años mucha gente me dijo: ¿sabe que no aguanta? Esto no funciona. Mejor cada uno para su lado. Pero hoy yo le doy gloria al Señor, gloria a su nombre, que una fuerza invisible me mantuvo firme, creyendo que el que me había unido a mi esposo había sido Dios, y que Dios no se equivocaba. Amén. Tus oraciones, tus ruegos, tus súplicas, tu clamor, tus ofrendas, el bien que le hagas a otra persona va a provocar algo. Amén. Va a provocar algo. Cornelio era un hombre que no conocía de Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Otra traducción de Hechos 10:4, es que esto es riquísimo. Dice: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. En la otra traducción vemos cómo nos habla de un libro de memorias, pero aquí nos habla de un memorial. ¿Sabe qué es un memorial? Un monumento. Eso es lo que es un memorial. ¿Y qué es un monumento? Es algo que se ha levantado para recordarle o recordarnos a algo o a alguien, o para darle honor a alguien. Esa oración constante, esa ofrenda constante de Cornelio se convirtió en un monumento que le recordaba a Dios su pacto con él. Ay, yo quiero que cuando el Señor esté caminando y diga: ay, mira, ese monumento es de Carmen, ese monumento lo construyó ella, y que Él se recuerde el pacto. ¿Sabe qué? Yo oro por mis hijos, yo oro por mis nietos, y yo le recuerdo a Dios el pacto que Él tiene conmigo y con mi esposo. Y Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel contigo. Dios es fiel con tu casa. Dios es fiel con tus hijos. Amén. Porque lo que aquel hombre hacía aquí en la tierra provocaba algo en los cielos. Y fue tan poderoso lo que hizo este hombre que provocó una visitación angelical. Pero esta visitación lo direccionó. Vámonos a los versículos 5 y 6. A los 5 y 6 de Hechos 10, versículo 5. Hechos 10, por favor, Hechos 10. Hechos 10. Bueno, aquí lo tengo. Dice así: envía de inmediato algunos hombres a Jope
para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mire, Dios le direcciona. Dios no se anda por las ramas. Dios no es un Dios ambiguo. Cuando Dios te quiere decir algo, es para que usted entienda lo que Él quiere decir. Yo oigo muchas veces que gente dice: es que no entendí lo que Dios me dijo. No, usted sí lo entendió, pero se está haciendo loco. Dios te va a direccionar. Dios te va a llevar a la dirección correcta y exacta hasta donde Él quiera que llegues. Él te va a dar las coordenadas necesarias, y aunque todo se oponga, aunque las cosas se pongan difíciles en el camino, Dios te dirige, porque Dios dirige el paso de sus hijos. Y manda por Pedro. El problema era que Pedro era un religioso, porque vemos a Pedro con una palabra sobre él, y vemos a Pedro al principio cuando el Señor se va y se sienta a la diestra del Dios Padre para interceder por nosotros. Vemos a un Pedro tomando el liderazgo espiritual de los apóstoles. Pero también vemos, conforme pasa la historia de la iglesia primitiva, que Pedro se hace a un lado y el que toma la batuta es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la religión no le permitió a Pedro ir más allá. Porque Pedro era un religioso, y Pedro jamás de los jamases hubiese entrado a la casa de un centurión romano, porque Pedro pensaba que los no judíos no podían ser salvos. Y paralelo a la visita angelical de Cornelio, Dios empieza a tratar con el corazón de Pedro. Vámonos a los versículos del 9 al 15. Dice así: al día siguiente, mientras ellas iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por los 4 puntos, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y animales. Y entonces una voz le dice a Pedro: levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. ¿Cuál voz era? La voz del Señor. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Le dijo que no a Dios. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo, impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana, dice la palabra, fue recogida, dice, al cielo. Ese ya no más versículos. 3 veces el Señor le dijo a Pedro: come y mata. Mata y come. No. Mata y come, no. Mata y come, no. Porque el religioso piensa que sabe más que Dios. Pero aquello iba más allá de un asunto de matar y comer. El Señor estaba preparando el corazón de Pedro, porque Pedro se había llenado de religión. Y muchas veces los religiosos tienen categorías de quién es salvo y quién no puede ser salvo. Esa mujer que predica en pantalones, el infierno. Porque creen que tienen la potestad de juzgar, cuando el único juez fue el que me creó a mí. Amén. El Señor estaba tratando con Pedro, preparando su corazón.
y diciéndole: no veas impuro lo que la sangre de mi hijo ha limpiado de todo pecado. No veas como sucio lo que la sangre de mi hijo limpió. Por eso es que en esta iglesia, por eso es que en esta casa puede venir quien quiera venir, que aquí va recibido con respeto y con amor, porque no podemos llamar sucio lo que la sangre de Cristo puede limpiar. No era comida, era que tenía que quitar de Pedro toda una estructura mental que le hubiese impedido ir a la casa de Cornelio. Y va Pedro donde Cornelio y es bendecido por porque Cornelio era muy bueno, pero le hacía falta conocer a Cristo. Ay, pastora, viera qué hombre más bueno. Ah, sí. ¿Y usted quiere un hombre bueno? Sí. Yo preferiría para usted un hombre de Dios. ¿Te entiende? Cornelio era muy bueno, pero Cornelio necesitaba conocer a Cristo. Mire todo lo que Dios hizo. Manda un ángel, le da una visión a Pedro, habla con Pedro, le cambia el corazón a Pedro, le cambia la mentalidad religiosa a Pedro, para que fuera a visitar a un hombre. Pero un hombre que oraba continuamente, un hombre que ofrendaba continuamente. Ese es el poder de la oración continua. Es el poder de alguien que no se da por vencido. Es el poder de alguien que persevera. Es el poder de alguien que cuando una puerta se le cierra, sabe que hay una mano poderosa que la puede abrir. Una persona que, a pesar que las cosas se pongan difíciles, esa persona sabe que prohibido rendirse a las personas así. Dios las escribe en el libro de las memorias. A las personas así Dios le levanta un monumento. A las personas así Dios llama por su nombre. Amén. A las personas así Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer y va a mover todo lo que tenga que mover para bendecirle. Dios mandó ángeles que tocaron el corazón de Pedro para ir a bendecir a Cornelio. Hoy yo le creo a Dios que Él está tocando el corazón de alguien que toque a tu puerta para decirte: yo traigo algo de parte de Dios para darte, algo de parte de Dios para bendecirte, algo de parte de Dios que es tuyo. Amén. Amén. Un hombre que no conocía de Dios, un hombre que no conocía la salvación, un hombre que no tenía ni herencia, no tenía pacto, ni tenía promesa. Dios le visita y Dios le manda bendición. Ahora usted que está aquí, a pesar del virus que está aquí, a pesar del temor, usted que está aquí, que no se ha olvidado de Dios, usted que está aquí, que no se ha olvidado de la casa de Dios, usted que está aquí, que ha servido a su prójimo, ¿cómo Dios no te va a contestar? ¿Cómo Dios no te va a bendecir? A ti que has levantado un monumento de oración, seguiste orando cuando la cosa se ponía difícil, seguías ofrendando cuando muchas veces no tenías. ¿Cómo Dios no va a tener un monumento que le recuerde el pacto que ha hecho contigo y con tu casa? Cuando me veo, yo le pongo a tía: ay, esa mujer grita. Señor, ¿por qué grito tanto? Ya no quiero gritar, pero es imposible. Esto no son gritos. ¿Sabe qué es esto? Esto es pasión. Esto es algo que está aquí adentro, que yo necesito decírselo. Amén. Hoy le estoy hablando yo a hombres y mujeres que han sido valientes, hombres y mujeres que le han creído a Dios, esperanza contra esperanza, hombres y mujeres que la crisis les ha fortalecido, héroes de la fe que se hicieron fuertes en batalla. ¿Cómo Dios no te va a bendecir? ¿Cómo Dios no te va a contestar a ti? Amén.
Porque Dios siempre ha bendecido al que bendice la obra. Porque Dios siempre ha bendecido a quien bendice a su hermano. ¿Cómo Dios no te va a bendecir? Si aprendiste a tener un estilo de vida de oración, de adoración, de búsqueda de la palabra y de ofrendar continuo, ¿cómo no vas a provocar algo? Amén. Porque no es cuestión de orar cuando todo va mal. Es cuestión de seguir orando cuando todo va bien. Y Daniel oraba 3 veces al día. Amén. No es ofrendar solamente cuando me acuerdo, cuando se me ocurrió, cuando se me da la gana. Es perseverar. Amén. Es perseverar. Es seguirle creyendo a Dios. Es seguir congregándome. Es seguir dándole las gracias a Él. Es decir, la cosa está dura ciertamente, pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Amén. Es decir, en estos momentos es donde más cerca del corazón necesito estar, y voy a seguir haciendo, y voy a seguir haciendo lo que yo sé que a Dios le gusta hacer. Entonces Dios va a tocar tu puerta y alguien te va a decir: vengo a bendecirte en el nombre del Señor. Alguien te va a decir: vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Es cuando los milagros suceden. Es cuando el cielo se conecta a la tierra. Es cuando los ángeles vienen y te ministran. Es cuando Dios cambia el corazón de las personas, porque un hombre, una mujer siguió creyendo, siguió adorando, siguió orando, siguió ofrendando. Nada le detuvo. Amén. Es que Dios es bueno. Que la crisis no te impida caminar en los principios de la economía del reino. Y yo agradezco por tu vida, porque en medio de la noche difícil y aún en medio del silencio de Dios, seguiste orando, seguiste creyendo, seguiste confiando, seguiste teniendo fe, seguiste estando con la expectativa de que algo grande viene, de algo grande viene, porque no dejaste de bendecir a Dios. Por eso es que Dios no ha dejado de bendecirte a ti, porque hoy podemos decir que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque hoy podemos decir que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Dios, mi Dios, en quien confiaré. Usted entiende a Cornelio, ¿verdad que sí? Usted entiende el corazón de Cornelio, ¿verdad que sí? Te recuerdo, en el cielo hay un monumento. En el cielo hay un memorial que lleva tu nombre y que le recuerda a Dios el pacto que Él tiene contigo y con tu casa. Y te recuerdo que Dios te conoce por tu nombre. A Cornelio no conocía las buenas nuevas de salvación. Cornelio no conocía a Jesús, que había sido crucificado y que había resucitado y vencido a la muerte. Pero Jesús sí conocía a Cornelio. Y yo voy a declarar una palabra de bendición para tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús. Mire, tengo un escalofrío. Que Dios ha visto, que Dios ha visto, que Dios ha visto tus lágrimas, que Dios ha visto tu oración, que Dios ha visto tus ofrendas. Yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que Él ha visto la perseverancia, ha visto tu amor, ha visto la fe, ha visto que no te has dado por vencida, por vencido. Por lo tanto, yo vengo declarando hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús que vienen días de bendición, que vienen días de bendición. Aunque la economía diga lo contrario, aunque la estadística diga lo contrario, yo declaro en el nombre
Que vienen días de bendición, que vienen días de bendición, que vienen días de bendición para tu vida, para tu casa. Amén. Cierre los ojos. Vamos a adorar al Señor. Cierre los ojos y tome su ofrenda. Tome su ofrenda. Levántela y adore. Porque nosotros no presentamos dinero. Nosotros presentamos oración con ofrenda. Oración con ofrenda. Oración con ofrenda. Este era el clamor de Cornelio. Este era el deseo de Cornelio. Esta era la pasión de Cornelio. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Con el mismo amor y la misma pasión que Cornelio. Quiero conocerte, Señor. Quiero recibir una revelación más profunda de tu palabra. Y ser hallado en él. Te quiero conocer. Y ser hallado en él. Quiero ser hallado en ti. Gracias, Señor, porque no me has fallado. Gracias, Señor, porque he visto tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no me ha faltado la comida. Más bello entre millares. Abrácelo. Abrácelo. Dale toda la gloria y la honra que le pertenece a Él. El más bello entre millares y millares. Hoy te agradecemos, Señor. Estamos de pie. Estamos de pie, Señor. Y estamos sanos para la gloria de tu nombre. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Y así, Señor, como la oración y las ofrendas de Cornelio subieron delante de tu presencia, construyeron un monumento que recordaba el pacto que tenías con él, con su casa, con su familia. Así, Señor, como cada obra de bien fue escrita en el libro de las memorias. Así, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada ofrenda depositada con oración llegue delante de ti como llegaron las de Cornelio. Y en el nombre de Jesús, yo le vengo creyendo a Dios que le está preparando a alguien que va a tocar a tu puerta y que te va a bendecir. En el nombre de Jesús, Padre, como pastora de esta casa, bendigo, Señor, cada diezmo, cada ofrenda. Y declaro, Señor, que tú la multiplicas al 100 por 1. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén.